Lección 4 dice la esencia del plan divino para el matrimonio. Amén. Leemos el texto que dice Génesis, el libro de los orígenes, nos relata cómo Dios instituyó el matrimonio y, por lo tanto, Él es el único que puede poner en orden un hogar cristiano. Él es el arquitecto del matrimonio, ¿no? Él es el que instauró, el que construyó, el que ideó el matrimonio, ¿no? Lo que se debe destacar del plan es el hecho de que Dios nos dio esas instrucciones antes de la caída del hombre. Caída, porque dice calda. Ah, sí, es caída, caída. Por favor, póngale su bolita encima. No, una tilde, ¿no va? Caída, sí. Me parece que la tilde la han puesto muy vertical. Sí, se juntó la tilde. Sí, ajá, caída del hombre, ¿no? Hermanos, si vamos a leer, y si nosotros vemos, miren ahí, vamos a primero hacer visuales como los niños. Vemos nosotros el matrimonio que está en el centro, ¿no? Vemos el matrimonio que está en la derecha, que son los padres de ella. El que está en la izquierda deben ser los padres de él, ¿no? Entonces, y miren dónde se sitúan ellos, ¿no? En un espacio independiente de sus padres del cual proceden, ¿no? Pero hay tres principios básicos para el matrimonio. Como dice Génesis 2.24. Vamos a leer Génesis 2.24. ¿Ya, hermanas? Dice el Génesis 2.24, dice así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Mm? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Mm? Entonces, en esto basa los tres principios. El dejar, ¿no? Dice, en el punto 1 dice dejar, es decir, cortar los lazos de dependencia de los padres para la formación de un nuevo hogar, ¿no? Es necesario considerar los siguientes aspectos de este principio, que están basados en Génesis, ¿no? Cuando dice, por tanto, dejar, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Dejar. En el verbo dejar, ¿no? Cuando dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? ¿Qué aspectos van a dejar? El aspecto físico, ¿no? Es decir, bien dice el dicho, el casado casa quiere. La dependencia emocional y económica se refleja en la situación geográfica y física. Dios nos ordena realizar un cambio radical de dependencia y lealtad, ¿no? El matrimonio debe romper con el cordón umbilical, con la dependencia física, ¿no? Y, ¿no? La dependencia, perdón, quiero retroceder un poco, cuando Dios nos ordena realizar un cambio radical de dependencia y lealtad, ¿no? O sea, usted ya no, al casarse, no depende de su padre, ¿no? Ni la lealtad está para ellos, sino tu lealtad, ¿con quién va a ser? Con tu esposo, ¿no es cierto? ¿Y de quién dependemos? De ellos, ¿no? Porque Dios también nos dice, el hombre es la cabeza de la cabeza del hogar. Dice, el matrimonio debe romper con el cordón umbilical, con esa unión, ¿no?
de dependencia física y económica de los padres. Lo ideal, ahí debe decir lo ideal, es dejar de depender de ellos. Eso no significa que los vas a dejar de amar, ¿no? Eso no significa eso, que usted los va a dejar de amar. Entonces estamos hablando de dejar el aspecto físico y también dejar el aspecto cultural, ¿no? ¿Por qué, hermanas? Dejar el aspecto cultural. Nosotros nos hemos criado, nos hemos educado dentro de el hogar de nuestros padres. Y el esposo también, ¿no? Con una educación específica y la esposa con otra educación específica. Pero cuando ellos se unen, el esposo no le dice a ella, sabe que a partir de ahora va a primar como yo he sido educado. Ni la esposa le dice al esposo, no, ahora va a primar como yo he sido educada. No. Por eso, dejar el aspecto cultural. Leamos qué dice. Ya que la cultura tiende a regir las normas para el hogar, ¿no? Los novios suelen decir, así lo hacen todos. Viven con sus padres o viene el suegro o la suegra a vivir con ellos. O hacen una casita dentro del terreno de los padres. En este caso es indispensable que analicemos la cultura a través de la Biblia. Veamos, hermanos. Veamos. ¿Sí? Y no nos cita, ¿no?, el aspecto cultural, ¿no? Dice que ya que la cultura tiende a regir las normas para el hogar, los novios suelen decir, así lo hacen todos. Viven, por eso, viven con sus padres, o viene el suegro o la suegra a vivir con ellos, o hacen una casita dentro del terreno de los padres. En este caso es indispensable que analicemos la cultura a través de la Biblia. Y realmente, hermanas, qué cierto es esto. El otro aspecto es el psicológico, hermanas. En la página 18 dice, es decir, cuando hay madurez en la pareja, esto se refleja cuando existe la tendencia de sentirse consentidos uno u otro, comparando al cónyuge con la mamá o el papá. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Lógicamente de manera negativa. Se va a comparar, ay, mi papá era así, ¿no? Hoy mi mamá era así, dice el esposo, ¿no? Ay, mi mamá me hacía estas cosas maravillosas, ¿no? Y yo podría ver, ay, si mi papá estuviera, ¿no? O sea, desde el punto de vista o sea, en forma negativa. Es algo que no debemos hacer. Ya nos hemos unido a ese varón, ¿no? Y no debemos irlo comparando con nuestro papá. Bueno, él tiene sus propias habilidades. Dice, también puede haber inmadurez por parte de los padres. No podemos dar cuenta de esto cuando los padres tienen la tendencia de meterse en las discusiones de la pareja, a hablar dando malos consejos, porque solo piensan en su hijito o hijita, ¿no? Ahí tenemos que ser neutrales o no meternos mejor. ¿Sí? Es importante eso. Claro, no Sí, meterse. no hay que respetar. Ujú. En el punto dice, ¿para quién es más difícil el proceso de dejar? ¿Para los hijos o para los padres? Para los dos. ¿Para O de quién es repente más más para los, difícil? no, para los padres creo que es. ¿Para los A la- padres Para o para los los hijos? padres es más difícil, creo yo. Dependiendo de la madurez de cada quien, no, ¿será pues, no, hermana? hermana Sí, Ana, ¿no? puede Porque los ser. padres también, si no son maduros, pueden ser padres, pero a veces no alcanzaron la madurez. Y va a ser difícil, no van a querer que se vayan sus hijos. Igual los hijos, si no tienen la madurez suficiente, no se van a querer ir. Pienso, ¿no?
Hermana, pero también aquí está ya, por ejemplo, el estado emocional de la persona. Por ejemplo, como mamá, mi hija mayor cuando se casó, de verdad que no estaba de acuerdo que se Sí. case. Porque yo tengo que dar gracias a Dios, yo tengo un yerno a quien amo, pero, o sea, era simplemente el último destete, el cordón de umbilical que realmente ya se cortaba, ¿no? Y eso a mí emocionalmente me afectó, pero no porque no quería que se case, yo estaba feliz, ¿no? Pero es pues el desprendimiento total que ¿cómo a ver, le explico? Ya, pues ya no va a ser tuyo, ¿no? Ya va a depender de su esposo. No, ya yo pues, antes, vamos para acá, vamos para allá, pero ya, ahora ya no, ya ella depende del acuerdo con tu esposo. Claro. Tengo que respetar eso también. Es ahí, es otro tema. Así que yo tengo que hablar con la experiencia que he pasado, ¿no? Sí. Entonces es difícil desde el punto de vista de los padres, como padres para ellos es difícil, ¿no? Pero que se acostumbre el ser humano. Y a los hijos también le cuesta. Yo creo que a los hijos les cuesta menos, ¿no? Porque ellos se van felices con el esposo o la Sí, esposa, a los padres. a los A los padres, padres. ¿no? Porque ellos se van, ¿no? Ujú. Los hijos se van y los que quedan, ¿no? Claro, los que quedan son los padres, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá decía siempre cuando los hijos se van, ¿no? Hablaba con mucha tristeza de eso, ¿no? Porque mis hermanos todos se han ido, ¿no? Es más difícil para los padres. Para los padres, claro. Claro. ¿Por qué? No se olvide que el nuevo matrimonio pues está súper enamorado y quieren estar solos. Los padres les estorbamos a ellos, ¿no? Ellos quieren irse volando y vivir solos a disfrutar. Ay, no, vamos a formar nuestro hogar, nuestra familia con toda la ilusión, ¿no? ¿Y quiénes se quedan tristes? Ah, los padres, porque los esposos nuevos se van felices y contentos, ¿no? Pero los padres son los que les cuesta, ay, me dejaron sola, ¿no? Se fueron, algo así, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo el menor se fue, sufrimos, hermana, con mi esposo, ¿no? Mi esposo un poquito más frío, pero yo sí, mi hijito, y yo no sé, cuando venía a visitarme, yo no sabía qué darle, qué hacerle, hermana, que te preparaba lo que más le gustaba ese día, que no sé qué. Sí, sí, hermana, ¿se dan cuenta? Sí, los padres son los que sufren más. Sí, el día que mi esposo me entregó a su hija, lo hizo llorando. A las 2. A las Sí. 2. Cuesta romper eso, ¿no? Sí, Cuesta. Ya no son nuestros, sí, pues, ese ya es. volaron, sí. Dice, Ujú. ¿por qué es tan importante que el nuevo matrimonio se separe de los padres? Para que se consoliden, ¿no? Para que formen una unidad fuerte, ¿no? Es importante, hermanas, eso, para que se consoliden, ¿no? Para que su unidad sea fuerte, ¿no? Y en este caso, si Que son, conozcan más, claro, se conozcan, disfruten. Ajá, que matrimonio. disfruten, que superen sus errores, sus dificultades, solos, ¿no? Solos, sin que nadie tenga que intervenir, ni nadie tenga que opinar, ¿no? Son ellos, Sí. ¿no? Es importante eso, hermano. Sí. Y en hermana, no se olviden que después de cada error, la pareja se hace más fuerte, la unidad se hace más fuerte. Y sobre todo si en esta unidad Dios es el que está ahí, ¿no? Si Dios está edificando esa unidad, ¿no? Ya mira, me voy a la oficina mejor para que... ¿Se dan cuenta? Es Uy, ya muy no. importante eso, es muy importante. Unirse, punto 2, no se olviden que lo que habíamos leído Génesis decía que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿no? Por eso viene el verbo unirse, ¿no? Es decir, construir relaciones de lealtad y dependencia del cónyuge, ¿no? Y esto, como dice mi esposo, dice, Pilar, ¿qué sería si tú no estuvieras? Me dice, ¿no? De tal forma que se adhieran como dos trozos de madera con un pegamento
cola loca, le han puesto eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Si llegaran a ser separados, quedarían dañados o destruidos. Esto nos lleva a pensar en otro concepto, la permanencia, ¿no? Es decir, que a la vista de Dios el matrimonio es tan permanente como su palabra nos dice en Mateo 19:6. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y quisiera también recordar que el matrimonio, el primer matrimonio que instauró Dios fue el matrimonio civil. El matrimonio religioso lo creó el hombre, poniéndole ese nombre, no matrimonio religioso. Eso lo vamos a ver más adelante. En el punto A dice, examina Malaquías. Ahí hay que vamos a corregir. Sí, es Malaquías. Malaquías y Marcos, ¿sí? Vamos a leer Malaquías y vamos a escribir un resumen de lo que Dios dice en cuanto a la permanencia en la unión conyugal. ¿Ya? En Malaquías, busquemos Malaquías, hermanas. Malaquías 2, 14, 16 dice, más diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Miren, ¿ah? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No? ¿Se dan cuenta? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿No? Entonces está hablando de que no seamos, ni el hombre ni la mujer debe ser desleal con su esposo, ¿no? Y estamos hablando de lealtad, de fidelidad, ¿no? Ni el hombre ni la mujer puede ser desleal con la mujer de su pacto, dice, con la mujer de su juventud, ¿no? Porque ahora, ¿qué nos dice la sociedad? La sociedad dice, ah, ya pues ya está vieja, ya está gorda, déjala, ¿no? Y se buscan, no se busca. Y una mujer joven los tienta, ¿no? Y ellos creen que son súper amados, pero en realidad son súper utilizados, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos casos vemos en nuestra sociedad que hombres dejan a sus esposas y forman una nueva relación, ¿no? Y los hombres se olvidan de los hijos, se olvidan de la esposa y cumple judicialmente con mandarle algo, pero ya no, su vida y su lealtad la cambió. Pero Dios nos dice que no podemos no podemos ser desleales con la mujer de nuestra juventud, con el hombre de nuestro pacto, ¿no? ¿Se dan cuenta? No podemos ser desleales. Dice también en Marcos, a ver, leamos Marcos 10 del 2 al 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿No? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió
dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Mm? ¿Se dan cuenta, hermanas? Y esto, hermanas, a mí, y me permiten compartirlo, eso fue lo que yo escuché cuando fui a la iglesia. Cuando yo estaba separada de mi esposo, y yo decía que ya no somos, y el pastor dio este ejemplo, ¿no? Dijo, Mamita, mira, te si pido. los dos son una sola carne, ustedes dos son una unidad. Si tu brazo estuviera enfermo, tú no irías al doctor para que ese brazo sea sanado. Tú no irías, si estás mal del oído, no irías al doctor también para que sane tu oído. Y si es una unidad, es una sola carne, ¿cómo es posible que tú permitas que tu mitad se pierda? Y entonces, disculpen que lo diga, pero lo voy a decir, que encima tengo que orar por este desgraciado. Así dije, ese día en mis pensamientos, ¿no? Que encima tengo que orar por este hombre. Tengo que luchar para rescatarlo del pecado. Hermana, yo fui, me acuerdo esa vez, con mis dos hijos pequeños. Y cuando salimos de la iglesia me dice mi hijo el mayor, mamita, ¿sabes cómo me imagino a mi papá? ¿Cómo, hijito? Que está al borde, está en un pozo, pero que está asido de sus manos y él quiere salir de ese pozo. Y tenemos que orar por él, porque tú has escuchado al pastor, mamá. Sí, hijito, por eso hemos venido a buscar a Dios, para que Él nos ayude. Y ahí aprendimos a orar, los tres orábamos por él, ¿no? Entonces cuando mi esposo venía a la casa a ver a los chicos, porque él estaba en la casa de su mamá, mi mamá le decía, Pilar se ha ido a la iglesia. Entonces mi esposo fue a Nuestra Señora de la Paz a buscarme, que es la iglesia católica, ¿no? A la cual yo iba a misa algunas veces. Y mi esposo regresó a la casa, no, no hay nadie, la iglesia está cerrada. No, es otra iglesia más allá. ¿Pero dónde? Entonces mi hermana le dice, has ido a la iglesia de la Alianza, ¿no? Y mi esposo llegaba. Como estábamos recibiendo nuestras verdades básicas, mi esposo se sentaba al final y escuchaba también, ¿no? Y después nos veníamos comiendo nuestros helados, qué sé yo, caminando, ¿no? Y ese fue el principio, hermanas. Y realmente Dios fue muy bueno con nosotros. Fue muy bueno. Y Dios hace milagros aún en este tiempo. ¿Mm? Y Dios tuvo misericordia de mi esposo, lo apartó para él y hizo un hombre diferente. Un hombre que sirve a Dios. Entonces, hermanas, nosotros, las mujeres, tenemos que asumir eso de que nosotros somos una sola carne y si mi mitad está a punto de perderse, pues yo tengo que luchar por mi mitad. Tengo que luchar por rescatarlo. No podemos permitir, y yo no sé si un día les compartí,
Pero yo recuerdo que también el pastor mencionó, el pastor Vilches fue el que predicó esto. Decía que un hombre había llegado a él a hablar con él, y un hombre que pasaba los 40 años. Se le dice, pastor, le dice, me voy a casar, le dice. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 40 y tantos años, no me acuerdo bien la edad. ¿Y eres soltero? No, yo tengo 4 hijos. Mi esposa un día me dejó y me dejó con mis 4 hijos. ¿Y tú eres cristiano desde hace mucho? Sí, pastor, yo soy cristiano desde mi juventud. Y le dijo, ¿y tú has dejado que tu mitad se pierda? Pues yo no te voy a casar hasta que tú no vayas y no la rescates del pecado. Porque ustedes son una unidad, una sola carne. Y el hombre le dijo, pero ella ya tiene otra familia, ya tiene incluso hasta otros hijos con ese hombre, pero vive en el pecado. Anda, rescátala, no para que viva contigo, sino para que se reconcilie con Dios. Pida perdón a Dios. Y recién allí te podré casar. Pero tú has dejado que tu mitad se pierda. Y es ahí donde yo dije que encima tengo que luchar por este hombre, ¿no? Ahí fue cuando dije yo eso de la palabra que les he dicho hace un rato, ¿no? Sí, eso es lo que nos manda Dios, hermano. Pero yo creo, y como todas las cosas ayudan a bien, como dice su palabra, si yo no me hubiera separado, nunca hubiera llegado con los pies de Cristo, hermano. Nunca hubiera llegado de repente, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia, se vale de una u otra situación para hacernos llegar a Él. Porque no olvidemos que Él es quien nos aparta, Él es quien nos añade, Él es el que nos busca primero. Nosotros no. Y yo le doy la gloria a Dios. Y realmente yo dije, Dios existe, ¿no? Dios, realmente tú eres real. Tú eres mi Dios, mi Señor, ¿no? El que sanó mi casa, el que me devolvió, el que salvó, el que rescató a mi esposo. ¿Se dan cuenta? Y yo le doy gracias a Dios, hermanos. Y las cosas, por eso, todas las cosas ayudan a mí. Por eso es muy importante eso, que el hombre y la mujer entiendan que somos una sola carne, somos una unidad indisoluble, hermano. Indisoluble. Solamente la muerte nos puede separar. La muerte. Acabamos de leer lo que dice Marcos, ¿no? Entonces, sí, el hombre y la mujer deben entender ese aspecto. Cuando se van a unir, tienen que entender que es para toda la vida. Es una unidad indisoluble. ¿Qué es lo que nuestra sociedad, a través de los medios de comunicación, nos vende todos los días cosas diferentes? Es una unidad indisoluble. Y así como el hombre a veces se quiere perder, así también la mujer se puede perder. Y si el hombre es un hijo de Dios, pues tiene que orar por rescatar a su unidad, a su mitad, ¿no? Con la ayuda de Dios, sí lo va a lograr. Entonces, eso es lo que debemos nosotros enseñar y transmitir a nuestras generaciones. Que la unidad conyugal es una unidad indisoluble. Por eso dice, hasta que la muerte los separe. ¿Se dan cuenta?
En Primera de Corintios, sí, vamos a seguir, hermanos. En Primera de Corintios dice, en 7, dice, y ahí se reafirma lo que decimos hace ahora. Primera de Corintios 7, 7:39, si no mal me equivoco, que lo he anotado. En realidad podemos leer todo el verso, pero en el 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Mm? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, sola, ¿no? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, ¿no? O sea que solamente el hombre y la mujer serán libres si es que uno de ellos muere. Entonces, ¿quién va a separar? Por eso dice, busca un versículo, dice, ¿qué definitivamente termina con la relación matrimonial? La muerte, ¿no? Según la palabra de Dios, la muerte. Es lo único que puede terminar con la relación conyugal, ¿no? La muerte. Pero aún así sugiere que más vale que sugiere que nos quedemos así, en ese estado de, ¿no? Solamente la muerte puede terminar la relación matrimonial. ¿Mm? Por eso dicen, ¿no? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y viceversa, ¿no? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, ¿no? A diferencia del Antiguo Testamento en que el hombre a veces repudiaba a la mujer, ¿no? La diferencia, ¿no? Por eso dice ser una sola carne. Siempre con el verso de Génesis que dice, ¿no? Capítulo 2, verso 24, que el hombre se unirá a su mujer, ¿no? Y formarán una sola carne. No, el hombre y la mujer, el hombre se unirá a su mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formarán una sola carne, ¿no? Seguimos con el capítulo 2, verso 24 de Génesis, que dice, no ser una sola carne. Es decir, hacer una relación tan íntima que los dos lleguen a sentir, actuar y pensar como una sola persona. Para gozar de la relación sexual dentro del matrimonio como pareja. El concepto al que podemos llegar aquí es exclusividad. O sea que no va a haber otro hombre para mí, ni va a haber otra mujer para mi esposo. Él es exclusivo para mí y yo soy exclusiva para él, ¿no? La relación llega a ser tan completa que no permite la interferencia de ningún ser humano, sea familiar o casual. Y es verdad, hermano. La unidad habla de una relación exclusiva del hombre para la mujer y de la mujer para el hombre. Y que no se debe permitir que intervenga otra persona. Ningún ser humano, dice, ¿no? Levántalo, hermano, volteamos la hoja, ¿no? Pero es necesario para esa unidad, ¿qué cosa, hermano? La boda. Es necesario. Porque es algo que también nos vende ahora la sociedad. Los hombres de ahora no se quieren casar. Ya quieren vivir solamente así. ¿No? No hay pacto, no quieren compromisos serios. Porque la sociedad nos está vendiendo ese modelo.
Dice, la boda es una ceremonia con participantes que también sirven de testigos, o un evento público que hace concreto el matrimonio. Una boda señala públicamente que la pareja inicia un proceso de dejar, de unirse y ser una sola carne. O sea, vamos a dejar al papá, a la mamá, vamos a unirnos, ¿no? Con exclusividad y vamos a ser una sola carne. ¿Mm? Pero para ello tiene que haber una boda. ¿Mm? En griego la palabra para boda es gamos. Entonces la palabra para soltero es hagamos, o sea, sin boda, ¿no? Que quiere decir literalmente sin boda. Según este razonamiento, ¿es posible estar casado sin una boda? ¿Será posible, hermanas? ¿Qué dicen ustedes? No es posible. Porque si no hay boda significa que están en convivencia, conviven, pero no está legalizada la unión, ¿no? ¿Qué es lo que ahora estamos acostumbrándonos a hacer? Pero Dios nos dice pues, que no es posible, hermanas y boda. Antiguamente, y un poco que nos vamos a referir en los versos que están allí, en la parte inferior, Mateo vamos a corregir, es Mateo 19 del 3 al 10. Apocalipsis no corresponde, porque habla de las bodas del Cordero, que no corresponde con esto. Pero vamos a empezar, un momentito. Más bien un poco que lo vamos a situar en el contexto. En el Antiguo Testamento, hermanas, incluso eso lo vemos cuando vamos a leer Génesis 29, del 18 al 21, cuando se acuerdan Jacob, ¿no? Jacob, el hijo de Isaac, el hermano de Esaú. ¿Se acuerda que Esaú vendió su primogenitura ¿no? ¿Qué hizo Jacob? Unió, su mamá le dijo que se vaya, ¿no? Porque Jacob lo buscaba para matarlo, ¿no? Para matarlo. Entonces llega a la casa de Labán, ¿no? Y él se quedó a trabajar allí. Pero Labán le pregunta, ¿y quién trabaja gratis, no? Entonces Jacob le dice, si yo trabajo 7 años, quisiera que me des por esposa a Raquel, ¿no? Porque Labán tenía 2 hijas, ¿no? Pero la mayor, no me acuerdo, ahorita vamos a leerlo, la mayor no era del agrado de Jacob, ¿no? Y le había visto con buenos ojos a Raquel. Pero en ese tiempo era así, hermanas. El hombre pedía a los padres a la mujer. Y el padre aceptaba. Pero después de aceptar, lo concretizaban en una ceremonia en la cual invitaban a todas las personas para que sean testigos de esa unión, ¿no? Es como en ese tiempo ahora la pedida de mano, el noviazgo, ¿no? Luego el matrimonio, poco que ya se ha hecho así, ¿no? Pero en el principio era así, ¿no? El Padre, nuestro Padre Dios, nuestro Creador, le dio a quién? A Adán le dio a Eva, ¿no? Él le dio a Eva, el Padre le dio, ¿no? No, Adán fue y agarró y no. Dios creó a Eva y se la dio a Adán para que sean una sola carne. Pero vamos a leer Génesis, ahí tienes que corregir Karencita, es del 18 al 21. Capítulo 29, pero es del 18 al 21, en Génesis. Del verso 28
capítulo 29, verso 18 al 21. Y Jacob amó a Raquel y dijo, y yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, él se la pide a su padre, ¿no? Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. O sea, él acepta que Jacob trabaje 7 años porque Jacob le iba a servir, pero que él después de esos 7 años le iba a dar a su hija, ¿no? O sea, él la estaba pidiendo, ¿no? Ah, y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque él amaba, ¿no? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y mire, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y estamos hablando ya de los testigos, ¿no? Bueno, y después pasó pues que no se la dio a Raquel, sino le dio a Lea, ¿no? Entonces, cuando hablamos del momento, cuando hablamos del momento, es el momento en que pide, ¿no? En que se pide, en que el hombre, el varón, pide la mano, ¿no? Pide a la mujer para que sea su esposa, ¿no? Es cuando el varón pide, solicita. Es un momento muy especial. En el Antiguo Testamento, en la acción de pedir, o sea, el hombre iba con sus padres a la casa de la mujer y tocaba la puerta. Si le abrían la puerta, significaba que la mujer aceptaba que el hombre ingrese a su casa para hablar con sus padres. Ese era un momento muy especial. Luego que el hombre iba con sus padres a pedir a la mujer, a los padres, que había puesto sus ojos en esa dama para que sea su compañera, para que sea su esposa. Después de eso venía el ritual de preparación. Era un tiempo muy especial, hermanas. Las bañaban con agua de hierbas, las sometían a una dieta especial para purificar su cuerpo. Todo un momento muy especial. Y luego venía la ceremonia en que la llevaban a la novia al lugar donde se iba a realizar, que generalmente era el lugar en la casa del hombre. Y era todo un cortejo, llevando a la novia en realidad era como para que todas las personas invitadas sepan que ese día ese hombre y esa mujer se iban a unir, ¿no? E iban a ser una sola carne. Era muy bonita esas acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿la ceremonia qué es? Y la ceremonia es el momento en que se realiza la unión conyugal, ¿no? La ceremonia es eso, como dice acá. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido y para unirme a ella, ¿no? Ese es el momento. Y dice, pero entonces Labán junta a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete, que es la ceremonia, ¿no? La ceremonia en sí es el momento en que se legaliza la unión, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Y no lo hacen a puertas cerradas, ¿no? Lo hacen con una gran cena, ¿no? Con sus invitados, como hacemos ahora yo antes de ser cristiana,
pues yo me casé con mis invitados, con una fiesta, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y los testigos son todos los invitados, ¿no? Los testigos dicen, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, ¿no? Invitó a todos para que sean testigos de esa unión. O sea, cuanto más personas vengan, más personas van a saber que se está concretizando lo que un día el hombre había pedido a los padres de la mujer, ¿no? Porque el hombre es quien pide. Entonces, los testigos, ¿quiénes son? Todos aquellos que participan, ¿no? En la ceremonia y en la celebración de la ceremonia, ¿no? Escribe eso, Karencita. Los testigos son todos los que participan, ¿no? Son todos los que participan en la ceremonia y en la celebración de esa unión conyugal, ¿no? Vamos a leer Cantares, Cantar de los Cantares, ¿no? En Cantares 3:11 dice así: salid, dice, oh doncella de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con la que le coronó su madre en el día de su desposorio. Es un día muy especial, hermanos. El día de nuestro matrimonio es un día muy especial, de cual todos tenemos el recuerdo, ¿no? Es un día muy especial. Como dice en el caso de Mateo, es Mateo 19:3-10. Corrige ahí, hermanita, por favor. Mateo 19:3-10. Del 3 al 10. Dice, entonces vinieron a él los fariseos sentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Mm? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En el caso de Apocalipsis, eso bórralo, porque no concuerda ese verso. Estábamos revisando hoy día con mi esposo. Esto de Apocalipsis no concuerda, hay que borrarlo. En Juan nos habla de las bodas, no, en Juan capítulo 2 del 1 al 10 nos habla de las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Vamos a recordar un ratito, ¿sí? En la cual se dio el primer milagro, ¿se acuerda de Jesús? Entonces, vamos a leer las bodas de Caná, capítulo 2, verso del 1 al 10, dice, ¿no? Al tercer día, un poco para darnos cuenta de lo importante y lo fastuoso que eran las bodas, ¿no? En ese tiempo, en los tiempos de Jesús.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, y aún lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, cuando ya han bebido mucho, están ebrios, no se van a dar cuenta que les van a dar el mal vino, ¿no? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, ¿no? Un poco para situarnos en el contexto de que era en ese tiempo las bodas eran muy importantes, ¿no? Como el día de ahora, el día de hoy. Pero nuestra sociedad ahora nos está vendiendo un modelo diferente, ¿no? Solamente se están uniendo y eso es lo que debemos enseñar a nuestra descendencia, que no debe de ser así. Porque Dios dice que tienen que unirse, ¿no? Y para ello tiene que unirse en una ceremonia ante la sociedad, que es el matrimonio civil, que es el que vale ante los ojos de los hombres, ¿no? Y ante los ojos de Dios también. Es lo que instauró Dios, el matrimonio civil. Como le decía yo, el matrimonio religioso lo crearon los hombres, no la sociedad. Por eso dice, ahora escribe escribe lo que ahora es tu propia definición de matrimonio. ¿Qué escribiríamos, hermano? Es una unidad indisoluble, ¿no? Claro, solamente el amor que los separa. Ajá. Insustituible, ¿no? Indisoluble, insustituible, ¿no? ¿Qué más le ponemos? Insustituible. ¿Qué más, hermana? Unidad indisoluble, insustituible, ¿no? Indisoluble. Insustituible, ¿no? ¿Qué más, hermano? Insustituible, sí. Unidad indisoluble, insustituible. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanas, habíamos puesto? Un poquito bájalo para recordarnos los versos, lo que hemos escrito antes. Ajá, acá. Está bien, un poquito que nos da idea. Súbelo nomás. Una unidad. Claro. Súbelo nomás, hermana, para seguir respondiendo. Ahí está, el matrimonio es una unidad indisoluble, insustituible. ¿Por qué es insustituible? Porque nadie va a poder reemplazar, ¿no? A tu esposo ni a tu esposa, en el caso de los hombres. Nadie lo va a poder, ¿no?
Es de exclusividad, perfecto, ¿no? De exclusividad. ¿Se dan cuenta? No hay nadie, no lo puedo reemplazar, no me puedo dar una canita al aire. Él es exclusivo para mí y yo exclusiva para él, ¿no? No hay nadie más. Matrimonio es una idea indisoluble, insustituible, de exclusividad, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Como hoy día en el colegio decía, estamos hablando de los tiempos, ¿no? Y yo le decía, ¿quién no quiere volver atrás? No volveríamos a cometer todos los errores que hemos cometido, con toda la experiencia que tenemos. Pero con la experiencia que tenemos como mujeres de matrimonio ya de muchos años, es lo que debemos transmitir a las generaciones que vienen, hermanas. A nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Para que ellos puedan entender lo que Dios ha establecido para el hombre, que se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne. ¿No? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que enseñarles. Nunca perdamos de vista Génesis 2:24. Para los matrimonios, Génesis 2:24, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formará una sola carne. Por eso que el matrimonio es una idea indisoluble, insustituible y exclusiva hasta que las muertes nos separen. Y pon abajo de colorario de una frase, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe. No lo separe el hombre. Hermana. Sí. Voy a cumplir 40 años de casada, no puede ser, recién me estoy enterando. Gloria a Dios, hermana. Sí, ya ve. ¿Tanto he aguantado o me han aguantado? ¿Se dan cuenta? Wow. ¿Se dan cuenta, hermana? Yo voy a Hermana Eva, se años. han soportado los dos. Sí, eso es muy cierto. Nos hemos aguantado los dos. Yo este año voy a cumplir 36 años de casado. Hermana, ya le gané ya. Yo soy más que usted. Sí, hermana. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, hermano. Ay, sí. Es indisoluble, insustituible, de exclusividad. No se olvide que al final quedan nuevamente el esposo y la esposa. Así es. Volvemos claro, a estar hermana. solos. Mi papá siempre decía, comenzamos dos y terminamos dos, o a veces uno. En el caso mío, somos dos. En el caso de mi mamá, es una. ¿Se da cuenta? Así es, pues, se dan cuenta. Por eso esto nos sirve para nuestro matrimonio, para nuestras generaciones, en el caso nuestro, pero en el caso para enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos. Tú no sabes